Que nadie. Eso, sí. Que lo mismo pronto me pillo el Redmi 12, el Pro, el tuyo. Ah, sí, coño, eso me lo dijiste. Sí, pero que estoy pensando que últimamente que lo mismo ya yo me lo pillo. Porque MediaMarkt está a 230. Pero le quiero preguntar a un colega que trabaja en The Phone Hub, ¿o cuánto lo tiene? Que no me espero mucho más, pero yo que sé, como un colega, pues, me pregunto. No sé, yo es que me lo pillé en la tienda. No, no, el último me lo pillé en Amazon, entonces no sé decirte. En Amazon es que no tiene precio. Desde que empezó el... No sé si fue las rebajas de... No, el Black Friday, en Amazon no se puede comprar. Mm, No tiene precio. O sale muy poquito. No sé. Bueno, 60 segundos. pues sí, Por aquí. supuestamente sí. O sea, va a ser ver esto y transponer para la cama, pero cosa mala, ¿eh? Bueno, es una manera de cagarse, una manera de sorprenderse, la verdad. Sí. Nani. No, digo que te puedes cagar con God of War o te puedes cagar con Indiana Jones, que sería yo en su momento, Mm. y no sé qué más. Porque Sopla no, es que tampoco es polla. mirar más que hay. Tampoco es mirar más. A lo mejor anuncian algo, yo qué sé, del Game Pass y esas Mm, cosillas, ¿sabes? Puede ser. Muy bien. Eh, eh. Ah, bueno, musiquita. Musiquita de entrada. Musiquita de entrada. ¿Cuánto tiempo te queda? 43, 42, 41. Baja un pelín por detrás. Joder, macho, ya estábamos con la tontería. Cago en Ay, Dios. Normalmente soy yo, ¿eh? Y lo Joder. sabes. 35, ahora. Más todavía. 31, 30. Yo voy por el 22. 21, Joder. 20. Virgencita María del José, pero por Dios. ¿Qué delay? 18, 13, 12, 15. Bueno, a ver, tampoco es mucho. 10, Medianamente. 9. Voy un poco por delante tuya. Hostia, tío, el nuevo God of War también. Vamos a ver. ¿Eh? Yo no ¡Más voy a decir nada, 18! ¿vale? ¡Más 18! ¡Ah! Yo no voy a decir nada. Porque Pero, como ya que voy por delante. Por lo mira, menos como anticipo. me pongan algo que no pueda poner en directo, me cagan en su puta madre, ¿sabes? Claro, es más 18. Mm. Yo creo que con decir su puta madre, yo creo que ya no. Ya está el cupo hecho, ¿eh? Mm. No entiendo. Bien. Aleluya, alegría. Oh, el gran mentiroso salió ahí. ¡Hostia! El que miente, es verdad. Bueno, a ver, enséñame. Enséñame cosas buenas. No, Mucho boceto, la verdad. mira. Obsidiana.
Fallout. Bueno, es posible que digan algo de... ¿Qué cojones? Porque está en... Porque tengo el... Hostia, es verdad, yo también. En árabe, ¿eh? Bueno. Ah, Decía pasa, títulos lo árabes. quito. ¿Por qué se han puesto en árabe? No lo sé. Ahora ya está, cambiado. El Abowet tenía Pa' buena mí- pinta. Para mí el árabe es como hablar en elfo, muchas veces. Cuando lo veo escrito. No más parecido a elfo. Ah. We set out to blend the believable and fantastical, to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay. Con todo lo estudio que and the compró depth and breadth of choice that you get with an equipos, RPG. ya van tarde, ¿eh? Ya tienen que empezar a Here to sacar talk more cositas. about Este es el de Avowed's RPG, el de... Joder, no me sale, tío. Este es como si fuera un Skyrim, pero hecho por Obsidian. Digamos. Sí, es que... ¿cómo se llama el otro? El del Scroll, ¿sabes? Sí, bueno, el Skyrim. El Sí. Skyrim. Sí, pero no es el Skyrim, el Skyrim, no, el otro. Es como un MMO que puedes jugar cooperativo y toda esa movida. ¿Cuál No de sé si era todos? el del Scroll. Que la carátula es un tío lanzando la mano para arriba con una llama verde. No me acuerdo cómo se llama. ¿Sabes cuál te digo, no? Creo que sí. Que se llama Inquisition, no sé cómo se llama Inquisition. Creo que sí. No estoy seguro. Eh, No me acuerdo del título ahora. Me ha recordado eso, básicamente. Dragon 6. Sí, bueno. Claro, si tú pones Dragon 6 Inquisition, a lo mejor. Es posible. Que no sé. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive. No tiene mala pinta, ¿verdad? Se ve bonito. No tiene mala pinta, pero entiendo que es un WoW 2.0. No creo que llegue, o sea, A ver, un WoW en primera persona, pero eso, ¿sabes? Que no sé, lo veo muy raro, en plan, en el sentido de... ¿tú sabes lo que creo yo? Yo creo que esto tiene más, o sea, tiene más semejanzas con Zelda, con Breath of the Wild. No. O sea, A mí, mira, esto tiene pinta, mira, para mí esto tiene pinta de que te van a soltar el mundo, tú puedes hacer lo que te dé la real gana, pero en primera persona. A mí me da esa sensación. Y no es un MMO. Yo lo que creo que es el WoW, pero visto en tercera, en plan, en primera persona, básicamente, con algunas distintas mecánicas y tal, pero es como estar en el WoW, pero en primera persona, Claro, con gráficos pero obviamente mucho más altos. claro, pero Obsidian haciendo un juego que sea directamente ya, no digo MMO, No multijugador. creo que sea MMO, digo el estilo que lleva, en plan, a la hora de moverse por el mundo, que es igual que el WoW, porque es que llegan a las bases, no hay, puedes encontrarte cosas por el camino, pero no ves que están todo como en ciertas bases, todas las cosas que se ha desarrollado de peleas y tal, Sí, pero ¿qué pasa? que eso es muy de WoW, quiero decirte, que normalmente donde tienes todos los diálogos y tal suelen ser aldeanos que están en ciertos sitios y tal, ¿sabes? Que no es... Pero no sé, de momento no me llama. A mí sí, la verdad, me parece chulo. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable O Zorops. sea, no para jugarlo de salida ni mucho menos, pero no sé, cuando te va a turno y demás, I just got separated from everyone no me else. parece feo. Look, I can't face those monsters alone. No, feo no es, obviamente tiene los gráficos de actualidad, y feo no es, Sergeant Asui pero never que has a thought. no me llama del todo, ¿sabes? So what did he tell you? Además, aparte que es que va a ser otro mundo abierto en el que Sí, vas a tener que echar muchas horas. Y Yo creo que estoy estoy un poco harto. hasta los huevos de ese tipo de juegos, ¿sabes? Yo estoy harto ya de los mundos abiertos. Me estoy pasando el Cyberpunk, estoy limpiando el mapa de cosas que me tengo pendientes y yo va a ser pasarme el Cyberpunk Sí. y no volver a tocar un mundo abierto hasta esto de la Ya, a pandemia. mí me está costando jugar el Starfield.
Me está costando. No, me lo That creo. battle isn't Me lo something creo, me you lo can creo. prepare for, is it? It's not my fault. Y solamente me estoy intentando centrar en la historia. They should have never have Ya, killed ya, that ya. kid. I'll take the Yo lo que badges. pasa es que estoy Go get the al... third born. But if you Vale. confront Yo him, puedo if empezar you ya la believe that misión he final fled the de site of the Cyberpunk, battle as an act of cowardice, pero no then he quiero might terminarla challenge ya. you to a fight to reclaim his honor. ¿Sabes por qué? Either way, when you Dime. return Porque to me estoy town, comprando you'll see the todos los coches. consequences of your actions and the choices you made during this quest. Todo y Eso tus es. obsesiones. Me cago en Creating an Dios. immersive Sí, experience hijo, like sí. Avowed is anchored in the world we build. Art Está... director Matt Hansen and the team have Me worked to faltan create a unos cuantos, unique, pero colorful, evidentemente and voy de dynamic menos más. visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes, and each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of Bonito, sand and básicamente es marching A ver, towards no. a beautiful Lo dicho, oasis, que el juego está there's the actualizado y opportunity there for se life, nota for que... adventure, Pero and que even a little estoy danger. viendo como lo típico mundo abierto. We hope Ya, you ya, can ya, O sea, ya. no sé por qué me está dando una sensación de Anthem, ¿sabes? Y eso no me gusta. and we can't wait Coño, for pero, you to joder, explore the pues no living te Ya, lo ya, leo, ¿eh? pero a ver, Anthem era pues, bichos aleatorios por ahí repartidos y me toma por culo. Coño, Esto pero iba más- con mecha, ¿sabes? Iba con un traje espacial dando vueltas. Tú vas con una vara y con una espada. Me siguen siendo lo ¿Quién mismo, será la cabrón. persona? Y La vaya, diferencia- igualito. Igualito, ahí. 2 gotas de agua. Que te nada diga, más, prefiero vale. el mecha, la verdad. No te voy a mentir. A ver, a ver, no, joder. Oye, pues mira, Overwatch no está mal. A El mí- diseño, a mí me dio- hostia, pues a el mí me diseño dio- está guapo, ¿eh? El diseño del... Eso. A mí me dio mucha pena el Lancen, porque... yo qué Sí, sé. no, a mí me dio muchísima pena porque es que, yo qué sé, tío. Mecha. Que normalmente todo ese tipo de juegos es en Japón. O sea, tú vas a Japón y son de temas mechas a tope. Mm. Y hay juegos de mechas a tope y están muy chulos. Y aquí que iban a hacer uno así, de ese estilo, pero un poco más, en plan, más de Europa y tal, pues, hostia, no sé, ¿sabes? Mm. Una cagada monumental. Van a enseñar Ninja. niñas el Hellblade 2. Hellblade 2. El 1 no lo tengo pendiente, tío. Todavía no me lo he pasado. Hi, O sea, I'm Don Matthews, bueno, lo studio jugué, head entender. here at Ninja Theory in Mm. Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's Saga Hellblade 2, and the team is working Es que, a hard ver, to me bring llama la the atención, pero tampoco es que me journey llame... into Senua's unique world and her battle for survival, where we Una have barbaridad. once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Tiene que estar, o sea, tiene que dar un rollo, plan, tiene que dar más rollo totalmente, pero tiene que molar. Esta es la 3. Sí. No se nota. Oh. ¿Qué va, eh? She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. Es que tiene que molar, o sea, porque es tipo rollo vikingo y tal, y eso mola In the muchísimo. game, Senua A mí arrives es que in yo- a ver, 10th century Iceland, no es que me on the desagrade el trail of rollo Vikings who vikingo, have been enslaving her people. pero es que In the tampoco me story, vuelve we're trying to loco, be tío, as desde nunca. faithful to la verdad. history as we can up to a point, A ver, no es que me vuelva loco, establishing a pero me solid mola. framework and then No, ya, building digo yo, more digo yo. elements on A ver, top. yo por ejemplo, el Senua anime que a mí faced me up gustó to muchísimo, por ejemplo, no sé si ha giants llegado a ver, who plunged the land Vinland into Saga. chaos, Ya and me which habré in dicho turn seguro. has seen the rise of the Droiga, Coño, claro que me lo he violent visto. threat that has swept Pues, through the yo qué settlements, sé, as ¿sabes? she'll discover. Ese tipo... Pero si lo no sé. hemos comentado una vez, mamón. Senua Vale, pues yo qué will sé, make ¿sabes? new enemies
Me Pues a mí tiene- ese tipo de como que- rollo de vikingo, de tal, eso me mola. De De hecho, me iba a ver la del hombre del norte, pero nada, un tostón. Es lo mismo, ¿eh? En plan, en el sentido de la historia, en conjunto, en general, es lo mismo que el anime. Pero un chasco. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis. Me encanta que se me haya Seeing quedado things pillado that other lo de people don't, configuración. hearing voices and having unique beliefs about the world around her. To bring Ahí Senua's se enseñan algo en perspective of the world to condiciones, life in a truthful way, Mm. we have once again worked closely Estaría with bien, la Professor verdad, no Paul estaría mal. Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. On Saga, we've taken everything Tiene to que the molar el next juego. A level. nivel histórico, en plan, a With a nivel new historia motion tiene buena picture pinta. space, a A bigger lo mejor después me llevo un stage, chasco, ¿no? Pero... stunt crew and a new cast. Pero no sé, tiene buena Spent a lot pinta. of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good A ver lo que to digo, buena bring pinta into tiene. this fight. Like, how can we make this Pero es que me fight tengo que feel pasar different uno. from the previous fight? Ya, ya. No, sí, yo también. We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero, she's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every Oye, bonito discipline in también the studio gráficamente, is se ve unified in potentón, achieving Sí, potentón, no, ¿eh? de hecho, no utilizaba un real. O algo por el estilo. No me acuerdo. Puede ser. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything is incredible. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Me encanta cuando se emocionan los que están de diseño y tal. Y te dicen cosas que van sin contenido, ¿sabes? No. Bueno, These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through spatial audio technology es and español. some extra little things within the game, there is music. ¿Quién? played El binaural. del audio. Every single sound has the Este, el que está potential to be hablando. binaural, El del so audio, ¿no? everything is Sí. specialized around you, and it's a very ¿Por qué lo- beautiful por qué lo dice? experience. Porque por el habla. Algo me lo dice. Algo me huele. Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions. A ver, te voy a decir una cosa. También se está flipando un poco con el tema del audio tridimensional, ¿eh? También te voy a decir. Personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players.
my hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on May 21st. No, yo no mayo. Bueno. Primero, bueno, si sacan esta, mejor el otro se rebaja. Y me podré comprar el iPhone 10. No, si se rebaja y me lo puedo piratear. Hombre, por supuesto. Guau, ¿has visto el artículo de tema de los juegos de segunda mano que en Londres los quieren quitar y toda esa movida? No. ¿Qué cojones? ¿Qué coño están haciendo? Square Enix. What? Han metido unos Square Enix. Ah, este sí, sé cuál es. De este sí lo he visto por ahí anunciado. Ya tengo un grupo que le gusta este tipo de cosas. Entonces sé más o menos cómo va la cosa. Un chino. Un japonés. Xbox Players. Lo normal es que no hablan en inglés. ¿Los japoneses? No. O es alucinante, los japoneses. O no hay un punto medio, ¿eh? O sí o no. En el sentido social. Ya. Y para integrarte tú como extranjero trabajando allí, lo que he visto es que es muy complicado. Qué bonito el arte conceptual. Sí, la verdad que sí. ¿Todo eso van a llegar a Game Pass o qué? Imagina. Oye, pues no están mal, ¿eh? He jugado algunos que otros y están bastante bien. これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんとともに聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。Hello, I am Koichi Ishii from Grevs. I am Vale, so parece happy mafioso. to introduce Esto es de la Yakuza. US Parece. in the Mana series to Xbox players. No por nada, pero parece de la 初期 Yakuza. の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは Literalmente. 私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めは Totalmente. ドット絵からスタートしたモンスターたちを No me vale que me pongan muñequitos detrás para que piensen que no, pero tú le quitas del tema de videojuegos y tal, y lo ves por la calle y dices Yakuza. Pero la cosa es, ¿qué están anunciando? No sé si están anunciando un remake de alguno o que están anunciando alguna en plan de los antiguos que están renovando. No lo sé, no me está tampoco está prestando mucha atención. Pero vamos, que han mostrado todos los antiguos y como algo uno nuevo, que no sé exactamente si será como un remake a lo mejor de alguno. 最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、
¿Por qué todo tiene que ser un furro? ¿Qué pasa? ¿No te gustan los furros? A mí me encantan. ¿Desde cuándo me gustó los ¡Viva los furros? furros! Esta mierda. Mira cómo ha pegado usted el burro. Tío, a este tío, es que en serio, le quita los muñecos de la izquierda, le quita donde está, lo pones en la calle, en plena calle y dices... ¿Qué pasa? ¿Un mafioso no puede tener cosas kawaii de su neo o qué? ¿Te imaginas? Pero parece un mafioso en plan un grandote de 2 metros que tiene tatuajes, que te acusa totalmente y de repente dice ¿kawaii? Un yakuza tiene que tener la mayoría del cuerpo tatuada, ¿no? Vale. ¿Nos dice de qué? Normalmente se suelen tener tatuado. Normalmente. Por eso antes se prohibía mucho el tema de descubrirse y tal, por el tema ese. En plan, en los baños y tal, en público, de temas termales y tal. Decían que, vamos, tenías que cubrirte los tatuajes. Bueno, no sé si están haciendo algo nuevo, si están haciendo... No, la verdad es que no me estoy tirando de una mierda. Me gusta más el Yakuza que el juego. Se ve bonito. No creo que lo juegue, porque para jugar algo así con Dragon Quest, pero a ver que no es por turno, ¿no? Pero diseño pues me parece bastante parecido. Abuelito. オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは Pero de los ¿Te japoneses imaginas que le aparece Capcom por ahí? Calla, calla. Madre mía, pero qué largo es esto, ¿no? Que es muy largo. 聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは今後も様々な情報をお届けしていきますのでぜひご期待ください。この夏この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。Claro que esto es developer, esto nos va a ser de los estudios internos de Xbox. Falta alguno por lo que estoy viendo entonces. En el lado abajo derecha. Es posible. Esto ni idea. Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most eso en beloved 2013 y no strategy conozco de ti. games of all Muy bien, time, perfecto. like Civilization 5. We Ah, came together to create ¿de something Civilization new 5? ¿En and serio? innovative in a genre we all love. Our history unfolds as the game we dreamt of making. Es que a mí los servicios tampoco es que me hayan llamado mucho. Yo no juego a ninguno y no me interesa. He jugado un par, pero no, ni los he terminado, ni los he tal. Está muy bien porque están bastante repletos de cocinas, pero no me gustan mucho las mecánicas y cómo tal está hecho. Me encanta que me hayan puesto una cojonada con la... Bueno,
which are all Que hayan things that puesto we una purchased carga in en una de order las to pantallas. add to the soundtrack and Cargando. Y hostia. expand the game and make it really good. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map, it reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever Pues ya llevamos la mitad. This is measured by prestige, the player's score that Llevo la proves their mitad worth as a y se han presentado 3 sin contar este. Entonces, otros 3 y ya la. Va a ser este, el de Indiana Jones y lo mismo uno especial. No, faltan 2, en plan 2 con el Indiana Jones contando y uno especial. No, ya. Digo, que se haya visto en la ficha, en la portada, está este y el Indiana Jones abajo derecha. Sí. Que saquen a otro, pues bueno, pues veremos. A ver, tiene pinta porque han dejado un hueco libre ahí. Que tiene pinta que han dejado un hueco libre. Que ya te he escuchado, pero veremos. Giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of Ara that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into Botas the de tools that you madera. need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement No sé cómo or va a ser. triumph. Just changes the challenge that exists in Ara compared to other 4X games. Crafting plays out in Ara at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the Pues hay botas que foundation for tienen everything, cierta from cantidad de international madera. trade Fíjate to tú. improving their cities and citizens' lives, Oh. and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Ara encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Ara, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Ara just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Ara, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military. Dios, me encanta cuando pegan chapas en los videojuegos. Come in so many different forms. They're thought leaders,
scientific and cultural prodigies. La veo todo and aquí, many claro, es more. un directo, no puedo avanzar en el vídeo. Pero puedes retroceder. Sí, pero ¿para qué? ¿Para Para escuchar verlo otra otra vez? vez. Cago en sos. informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Aura for, you. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just, Cougars, 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 I hate cougars! Someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Aura is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of Bien, everyone at vais a Oxide terminar, Games, thank no me you lo for joining creo. us today. We can't wait for you to Madre play mía. Aura and to create your Me own estaba history. durmiendo, te lo juro. Encima no dice ni fecha. Hala, pero 2024. Toma por culo. Siguiente. Por fin. Gracias y adiós. Dime que es el de Indiana Jones. Bien. Yo Indiana Jones deberías dejarlo para el último, pero bueno. Joder, el último es más tocho que Indiana Jones, ¿eh? Cuidado. Hombre, sí, debería. Välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the Nunca han hecho un juego tipo Indiana Jones a tope, ¿no? Por lo que estoy viendo, ¿no? Ahora que recuerdo. Perdón. En plan, tipo un charter, tipo tal, no han hecho ninguno, ¿no? O sea, Están los de Lego. Los de Lego, sí, pero el juego de Indiana Jones hace ya demasiado tiempo que no sacan uno. Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game No, no, que me vas a mentir la cara, hijo puta. Tú no hables. Me vas a mentir la cara, cabrón. What kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio? Pero ¿cómo no te va a mentir con esos ojitos azules que tiene, tío? No, a mí no me intimida esos ojitos azules, porque también los tengo, así que No es que te intimide, es que te mienten por naturaleza. No, es que no puedes, me hago un counter. Le hago counter con los míos. Ah, bueno, Their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of Uy, este tío tiene los ojos rojos, Le ha tenido que dar la coca. Voy por detrás ahora tuya. No jodas. Sí. A ver, lo de los ojos rojos. A ver, yo te he visto cuando los veo, ¿vale? No jodas, yo estoy el sol. Sol, bueno, vale, sí. Ahora están con Indiana Jones y tal, en plan, están en el suelo. Sí. Vale. Bueno, los diseños están guay. ¿Lo habrán hecho con la cara de Harrison Ford? No lo sé. Pero es posible, porque ya lo hicieron con lo del tema de las películas, así que... Ah, pues mira, pues sí. No exactamente, pero sí es muy parecida a Harrison Ford. Ahora lo he visto. Por favor, que sea tipo un charter. Como sea tipo un charter, es que me lo compro de salida, me da igual. Hostia. Va a ser tipo un charter. Bueno, de primera persona. De momento.
thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried, just waiting to be found. You can't just run away from your... Pues sí, son todos los actores de la película. Sí, la verdad. Mira que es en primera persona y eso no me gusta tanto, tío. Throughout history, Pero bueno, habrá que darle una oportunidad. mankind has built sites of El tema de primera persona, quiero decir. El juego por lo menos me está gustando de momento. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly Y aparte va ahí con la temática nazi, así que también mola eso. Ah, bueno, tiene sus partes partes terceras, ¿no? Por lo que veo. Sí. Está guay, está guay, está guay. Trust me. It ain't a walk in the park. Es verdad que la franquicia de Indiana Jones a mí me gusta. No la han explotado con ella, tanto, ¿no? a nivel de videojuegos, a nivel de tal, no la han explotado tanto. Antes en películas. No, y en películas realmente tampoco, solo tiene 5 películas y la licencia lleva muchos años creada. Lo que pasa es que Ya, no por darán eso tanta digo pasta. que... Claro, quiero decirte que no sé, ¿sabes? Que da mucho, ¿eh? Esto puede dar muchísimo. Protector of the Chukulimani, the Great Circle. Bueno. Juego apuntado. Ala. De hecho, el subtítulo de Gran Círculo. Sí. Sí, ahora lo verás. El título de Gran Círculo se filtró hace no hace mucho. Ah, eso yo no. Porque, Yo claro, sabía que porque, claro, el juego sí, pero más no. No, es que digo, el título se había filtrado porque habían visto que Disney había registrado la marca de Indiana Jones y el Gran Círculo, y como 2 más 2 son 4, ¿no? Ya, sí. Pues la verdad que es un poco cagada por Disney. to tell a new Indiana Jones story for Hostia, es verdad, ahora que lo modern pienso. ¿Y Mickey Mouse? ¿Está libre de derecho o cómo? No, lo que está en libre de derecho ahora mismo no es Mickey Mouse, es el corto que lleva tropecientos años hecho, que es Mickey Mouse pero en el barco de vapor. Ah, sí, bueno, eso en sí. blanco y negro. Eso es lo que está liberado. Para, o sea, realmente, de aquí hace no mucho, se han anunciado un par de títulos con esta temática de un ratón en blanco y negro, Sí, con los sí, eso guantes sí lo he visto. blancos. Pero no con Mickey Mouse como tal. Es que tiene un nombre, no, es Team no sé qué. Team Boat, creo que se llamaba. Yo creo que haga un tipo Winnie the Pooh sangriento con Mickey Mouse y tal. Eso molaría mucho. De hecho, sí, hay uno que es de miedo que está hecho con... Sí. Pero que digo que Bueno, me gustaría que tuviese toda la franquicia ahí metida. Indiana Jones and the Great ¿Cómo? Circle is set between Raiders of the Lost Ark and the Last Crusade. Ah, oye, pues mira, no está mal de eso. Indiana Saberlo. is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in. Pues me puedo ver las películas, una película y tal, antes de jugarme el juego. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historic Aunque las últimas, la de la calavera y cristal y eso, pues un poco meta, ¿verdad? No, la calavera es la... Para mí la peor. Sí, no, a mí también. Y la última, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, no está mal. Está decente. No son las primeras, pero no está mal. Que para mí la mejor es La Última Cruzada. O sea, uy, me encanta esto, tío, cuando se ve con el caminito, con la línea. Me encanta. Que yo me acuerdo del juego que jugué de Indiana Jones es el de clicar, ¿sabes? El de investigar y ir clicando. Yo creo que no he jugado ninguno menos el de Lego. Y me lo pasé como un enano.
El de Lego sí también lo he jugado. Pues me mola que sea tipo un charter. Aunque sea en primera persona, pero me mola. A ver, tiene pinta que tienen bastantes puzzles. O sea, Uncharted también tiene puzzles, pero Uncharted yo lo veo más acción que puzzle. Entonces, no sé. Depende de cuál entrega, ¿eh? Hay algunos que son más. Sí, hay algunos que tienen muchos puzzles. El primero yo recuerdo que tenía muchos puzzles. Pero Uncharted yo creo que tiene un puntito más de acción que puzzle. Que lo mismo, yo qué sé, vete tú a saber. Lo mismo este juego es más acción que puzzle, vete tú a saber. No sabe. Pero bueno. A ver, después le pasaré a mi tía, que le mola muchísimo Indiana Jones. Y está jugando ahora la de Lara Croft. Eso lo pasaré ahora yo a... No sé por qué, tío, le tengo un algo a Tomb Raider, tío. No lo sé. No me preguntes, pero... A mí el último no me gusta tanto, ¿eh? Todo muy bien, pero a mí el último no me gusta tanto. Yo tengo un algo con esa franquicia, no sé qué decirte, que es que nunca me ha llamado, tío. Nunca. Pues es igual, en plan, es tipo un charter. Ya lo sé, pero que no lo sé, no sé qué decirte. Y el último es tipo en plan tipo como un charter y Last of Us. El último no, los últimos son 3. El último es de cuando está en el bosque y tal, ¿sabes? Y el anterior también, el anterior a ese. Sí, pues no, pero quiero decirte que tira más tirando como de Last of Us, ¿sabes? Un tema del arco y toda esa movida. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay then, let's see if you can keep up. Fine. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. ¿Qué está pasando? Indy enterrado con las chaquetas de cuero, loco. No te creas, ¿eh? No, calor no tiene por qué, ¿eh? Hostia. No sé. No tiene por qué, no tiene por qué. Por lo menos cómodo. ¿Cómodo? Madre de Dios, tío, me toca. El casco lo he visto ahora. Tía, pues hasta que veas el de la pala. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. Oh, se utiliza de esa manera. Absolutely use it in combat. Un poco raro, pero vale. Everything you'd expect from Indy's whip, and hopefully a little bit more. Me hace gracia como van con los puños en alto, ¿sabes? Key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps. Sí, está hecho con un real. No exactamente, ¿eh? ¿No? Es muy parecido, pero no. Yo también lo pensé al principio, pero me he dado cuenta después en la interfaz un poco de una parte. Y no es igual. Que a lo mejor sí que es un real, pero modificado. También puede ser. Que muchas empresas así lo que hacen es modificar en base a programas de diseño ya. Bueno, pues ya está. Ya sé dónde gastarme los peniques.
Gracias. Game Games Droga. is known for creating these roller coaster experiences with huge set pieces, surprising Faltan twists, and 2, immersive 13 minutos. narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so Venga, en true 13 minutos to me Indiana puedes Jones sacar un franchise Halo and create nuevo, such an authentic un Gears of War experience while still being able nuevo, to showcase what makes us us. un Forza We are Horizon 3, o making sea, a game for Forza Horizon everyone, 6 whether you también. are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we cannot wait to share more soon. Mira cómo vamos a salir todos a robar. A ver, dime por favor que ya está anunciado. Sí, es imposible. Voy a buscarlo en YouTube. A ver, se ve bastante hecho, pero vete tú a saber. 2024. Pues ya está. ¿Ya está? Pues vaya. Is it animals, children, and game developers? Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. Core to the vision of Ara is our philosophy Bueno, rule how you a ver, want to rule. de los que han enseñado a Bowie me ha llamado la atención y el Indiana Jones pues tiene pinta. El resto, bueno, Indiana Jones solamente. sobre todo el Civilization no es mi estilo. A ver si sale el vídeo y... ¿El vídeo qué? A ver si sale el vídeo de Indiana Jones y se lo envía a mi tía. Ah. No, espérate que termine, ¿no? Vamos a ver. No, si es que normalmente cuando los anuncian aquí suelen ya sacarlo. En plan, de Ya, verlo ya. pero como está a punto de terminar, pues... Lo tienen aquí, pero ya lo tienen anunciado en su propia, ¿sabes? Su propia plataforma directamente. Yo pensaba que faltaba uno, tío, porque no sé, falta ahí un recuadro que da un poco de antiestético. Ya. Vale, pues ya está. Pero bueno. Pues no hay mucho más. Ahora. Apañadísimo. Ah, mira, del de Scroll Online. Ah, vale, presentación. Pues bueno, pues muy bien, ¿no? Decente. Tampoco ha sido mucha cosa, pero está bien. Sí, a ver. Bueno, pues nada. Pues nada. Supongo que te irás a dormir, ¿no? Sí, no, sí, o sea... Vale. Ten en cuenta que yo no... O sea, yo no me he hecho ni siesta, loco. O sea, soy andaluz y he llegado a casa y no me he echado siesta. O sea que... Escúchame. Te ríes, pero... No, en serio, sí, a ver... O sea, no me voy a dormir ya, pero ya voy a empezarme y a meterme en la cama y demás. Pues nada, pues Pero bueno, aquí se acabó todo esto. Espérate. Ahora, toma por culo.